En mis primeras vacaciones escolares visité Barranco de la mano de mi abuela, doña Carmen Paz Casos de Mena, y maravillado por un distrito pequeño pero lleno de vegetación y de simpáticas novedades como los carnavales infantiles a los que me trajo, el funicular, los baños, que las casas tuvieran jardín interior y exterior. Yo venía de una ciudad donde no había esa gran cantidad de vegetación. Entonces le dije a mi abuela con mis 8 años recién cumplidos: abuelita, yo quiero vivir acá. Me miró y me dijo: cuando te cases, vienes a vivir acá. Y eso es lo que hice años después. A los 10 años salí ya de Chiclayo, me vine a la capital. He vivido 50 en Barranco y otros 20 he vivido a lo largo del Perú, todo el Perú y América, desde Uruguay hasta México, con mi teatro de títeres en los primeros 30 años y con mi teatro de marionetas en los siguientes 30. De tal suerte que 10 en Chiclayo, 50 en Barranco y 20 viajando. Terminada la secundaria, no pensaba seguir ninguna carrera clásica, tradicional. Quería ser pionero, no sabía de qué, pero hacer una tarea nueva en el Perú. Y es así como en una visita a la Biblioteca Nacional leo la historia general de los títeres en el mundo y veo que es un arte milenario, que ha existido en todas las grandes culturas, que se sigue practicando y sobre todo que se aplica en 4 áreas: recreación, que es la que más conocemos, como medio de comunicación alternativo en zonas urbanas marginales o agrarias muy lejos de los centros poblados, donde era un tanto difícil llegar a veces con un medio de comunicación, de comunicar sobre todo los organismos del Estado determinadas noticias o indicaciones, como por ejemplo ahora la pandemia. También se empleaba en proceso educativo, todos los niveles y modalidades de la educación, alfabetización inicial, etc. Y también en ludoterapia, en diagnóstico y tratamiento de perturbaciones mentales, no solamente de niños, pero en forma especial de niños. Entonces, al ver que ese estadio no había alcanzado el Perú, el títere, decido hacerme titiritero. Curiosamente, la primera escuela de titiriteros que hubo en el Perú fue el año 45 y solamente funcionó un año, y se debió a la iniciativa de ese gran promotor cultural, Adonore, el mejor que tuvo el Perú en la primera mitad del siglo XX, y barranquino, por cierto, el doctor Manuel Beltró Vera. El doctor Beltró Vera vivió desterrado un tiempo en Argentina y ahí vio el gran movimiento de teatro moderno y también de títeres que había surgido después de la visita de Federico García Lorca. Generalmente los titiriteros argentinos eran poetas y artistas plásticos. Entonces, como era un gran promotor cultural, cuando vino al Perú, y al no existir ni una compañía nacional de comedia, ni una escuela de formación actoral, empezó a dar charlas por radio, artículos en los periódicos, llamando la atención del Estado que debía crear una escuela nacional para la formación de los técnicos y los artistas del futuro teatro nacional, y abogaba también por la creación de una compañía nacional de comedias. Pero como era un hombre que llevaba a la praxis sus ideas para incentivar más lo que se proponía, creó la primera escuela de teatro en el Perú, Teatro del Pueblo, y dentro de esta la sección títeres, que se llamaba Retablío de Arte. Yo he recogido en las marionetas cuando ella partió. Bueno, esas 3
instituciones que querían comprar y que Carola decía no. Yo le dije al maestro Solari que iba a cumplir su deseo de entregarte la noticia. Entonces al final le dije, vende la mitad. No. Entonces ponen precio, no. Es un concepto. Entonces yo le iba a despedir al aeropuerto y he pasado por la casa recogiendo los paquetes. Previamente hicimos un homenaje aquí en el municipio, presidido por el alcalde don Pedro Alemán, y hice un discurso de orden sobre la historia del maestro Solari porque él me dejó todos sus archivos. Y 3 muñecos a manera de préstamo le pedí, ensayé y actué acá. Hay fotos de eso, sí te puedo dar. Y entonces, desde entonces se llamó Marionetas de Barranco. Y como había prometido en el discurso de orden, las 100 primeras funciones las di gratuitamente. Y las hice debutar en Ayacucho, en el marco de un encuentro nacional de literatura infantil y juvenil. Eran ya los primeros huérfanos que empezaban a poblar las calles de Ayacucho. Y ya el debut profesional lo hice en la Asociación de Artistas Aficionados. Y luego he actuado acá en el Parque Barranco 5 años. ¿Sí? 5 años. Cuando no había ninguno de los artistas que hoy en día ves. Era el único, 5 de la tarde, un punto, estaba ahí. De 5 a 6 mi actuación. Son 6 décadas de trabajo. Y como yo quería, bueno, primeramente investigar. ¿Qué quería investigar? El pasado del títere en Perú, quiénes habían hecho y qué habían logrado hacer. Luego la aplicación moderna del teatro de títeres. Cómo trabajar en títere en educación, por ejemplo. Entonces, he sido profesor inicial, de primaria, de secundaria, siempre como titiritero. Secundaria, superior y programas especiales como teleeducación, como alfabetización. Y he llegado a ser hasta profesor en la maestría de educación por el arte con títeres en la Universidad de España. Entonces, la aplicación del títere en todos los niveles y modalidades de la educación. Y haciendo espectáculos para cada nivel. De tal suerte que cuando veo que la única forma de poder realmente hacer sembrar el teatro de títeres en el Perú, no puedo hacerlo solo, ir a una provincia, a otra, tengo que transmitir, tengo que enseñar. Y entonces empiezo a enseñar a todo el que quiera aprender, pero básicamente el grueso de mi alumnado eran profesores. Entonces, no solamente le daba la técnica, sino cómo aplicar en el nivel correspondiente que él estaba trabajando. O de repente era una enfermera, o un terapista, o un extensionista agrícola. Entonces, le podía dar, o lo quería hacer para la alfabetización, o para la promoción de la lectura, en fin. Esa era la característica. Yo demoré 2 años en preparar mi primer espectáculo. Yo en una semana, una persona que no sabe ni A de títeres, lo hago debutar después de 10 horas con su muñeco que era confeccionado, manejado, con su voz y su libreto. La última experiencia de este tipo fue que me invitó a la Casa de la Literatura Peruana para hacer un taller igualito como los hacía hace años. Le digo, pero ahora sí, ya se ha modernizado muchas cosas. No, maestro, queremos exactamente, acá tenemos el programa, exactamente como lo hacía en esa época. Además va a ser filmada y queremos que quede un testimonio. Bueno, se hizo. Una experiencia bien simpática. A Juan lo conocí antes de venir a vivir a Barranco, porque seguí la carrera más cercana a hacer títeres. Me matriculé en la Escuela Dramática del Club de Teatro Lima. No me matriculé en la Escuela de Arte Dramático porque funcionaba entonces solo de día y yo trabajaba. Entonces
la Escuela Dramática del Club de Teatro de Lima con Reinaldo More tenían clases en la noche.